Gloria a Dios, tengan muy buenas noches. Amén. Hermanos y hermanas, Amén. sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Es un privilegio el poder estar reunidos una vez más en esta hora de la noche. Amén. Después de un día de labores. Sí. Qué bonito es trabajar. La Biblia dice que no trabaje, que no coma. Pero es cuando más comemos, ¿no? Que ya estamos en la casa y desayuno a las 8 o 7 de la mañana. Luego a las 10 ya tengo hambre, luego va a buscar a la vez que hay. Luego la hora del lunch a las 12. A las 4 de la tarde un cafecito, un panito. Pero Dios es bueno, amén, Él siempre provee de las necesidades de cada uno de nosotros. Así que sintámonos agradecidos y gozosos con nuestro Dios por todas sus bendiciones que cada uno de nosotros recibimos cada día de nuestra vida. Amén. En esta hora de la noche vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Yo quiero que vaya usted conmigo al libro de Mateo capítulo 10, verso 1 al 16, y lo vamos a leer y luego vamos a meditar un momento en estos versículos. Amén. Mateo capítulo 10, verso 1 al 16. Cuando lo tenga, dice amén. Mateo capítulo 10, del verso 1 al verso 6. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, el otro día el pastor hablaba al respecto de cómo estaba ordenado el nombre de los discípulos, de los apóstoles, perdón, y al último vemos que Judas está al final y fue el que entregó a Jesús. Luego el verso 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna vuestra, paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra
que para aquella ciudad. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos concede de estar reunidos en esta noche, en este lugar. Hemos venido, Señor, con el propósito de adorarte, de glorificar, de exaltar, de engrandecer tu santo y bendito nombre, Señor. No hay nada, Dios mío, que podamos nosotros ofrecerte a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre, si no es nuestra alabanza, si no es nuestra adoración, la gratitud que hay en nuestro corazón, Señor. Por eso estamos agradecidos con tu Espíritu Santo, por redarguir nuestro corazón y hacernos sentir el deseo de estar en este lugar. Y hemos escogido el mejor lugar, Señor, para darte a ti la gratitud que hay en nuestro corazón. Recibe el honor, la honra y la gloria. Y habla en nuestro corazón a través de tu palabra, y que cada uno de nosotros podamos recibir y podamos ser fortalecidos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Qué bueno es el Señor, qué bueno es. Amén. Yo creo que es una bendición y es un privilegio hermoso el que podemos tener nosotros al estar reunidos en esta hora, en este lugar, porque no solo venimos a cantar, venimos a adorar, a exaltar el nombre de Dios, sino que también venimos a escucharlo a Él. Porque Él es el que nos habla a través de las Escrituras, porque toda palabra inspirada en este libro fue inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, para la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser fortalecidos. Amén. En esta escritura nosotros vemos a siervos enviados por el Señor. En este caso, específicamente a los 12 apóstoles de Jesús. Como lo vimos nosotros en la lectura, está la lista del nombre de cada uno de ellos. Y vemos a Dios elegir a estos hombres por medio de Jesucristo, llamarlos a ellos para servirle a Él, para caminar con Jesús y poder aprender del Maestro. Y pasaron ya mucho tiempo después de que Jesús llama a cada uno de ellos. Jesús los instruye, les enseña. Ellos aprenden mucho de su Maestro. Amén. Cuando nosotros leemos la historia en los evangelios, nos damos cuenta nosotros que los discípulos, los apóstoles en especial, ellos siempre estaban atentos de lo que Jesús hacía. Ellos siempre estaban atentos de lo que Jesús enseñaba. Viene a mi mente lo que hacía Juan. Dicen las Escrituras que Juan recostaba su cabeza en el pecho del Maestro. Es como cuando usted tiene a su hijo y se acerca con usted, ¿verdad? Que acostumbran mucho nuestros hijos cuando son pequeños recostar sus cabecitas en nuestros pechos, con tal de que nosotros les demos un abrazo o les demos una caricia, para que ellos se sientan ser amados por nosotros. Y de esa misma manera la Escritura cuenta de que así Juan se acercaba a Jesús y se recostaba. Imagínese usted el privilegio que tuvo Juan de haber escuchado los latidos del corazón de Jesús. Fue un privilegio tan maravilloso que tuvo Juan. Y en esta historia que nosotros estamos leyendo, en estos versículos que vimos, nos damos cuenta nosotros cómo Jesús prepara a estos hombres, a estos siervos que Dios envía a predicar, y no solamente a predicar, sino a ejercer lo que habían aprendido de su Maestro. Amén. Nosotros a través de la historia vimos cómo Jesús sanó a muchos enfermos. Hay tanta cantidad de gente que recibieron milagros tan maravillosos en su vida que no están escritas en la Biblia. Los únicos que están escritas son aquellos que nos sirven a nosotros para poder meditar en ellas y darnos cuenta del poder del Dios a que nosotros servimos. Pero no significa que solamente Jesús sanó a ciertas personas
sino que hubieron más gente que recibieron milagros de parte de Jesús. Solo piense en lo que Pedro hacía con el poder del Espíritu Santo allá en el comienzo de la iglesia, después del derramamiento del Espíritu Santo. Ahí en el libro de los Hechos dice que solo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y imagínense usted, ya Pedro ya no les imponía la mano sobre los enfermos. Según cuentan los historiadores, que ponían la gente a los enfermos en la calle, y cuando Pedro pasaba, muchos recibieron sanidad por medio de la fe que tuvieron en Jesús, en quien predicaba Pedro. Ahora vemos nosotros aquí en esta historia a Jesús preparar a estos varones para que fuesen a predicar, para que fuesen a anunciar las buenas nuevas de salvación. Vemos nosotros en los versículos anteriores que nosotros leímos, en el versículo 7 dice la palabra del Señor que Jesús les decía que cuando fueran a predicar y que ellos comenzaran diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Si se da cuenta usted, hay un patrón que se viene siguiendo desde el momento en que Juan el Bautista comenzó a predicar, a anunciar estas buenas nuevas de salvación. ¿Qué era lo que Juan el Bautista decía? Cuando estaba en el Jordán y se reunían la gente alrededor de él, que la Escritura dice que se vaciaban todos los pueblos alrededor del Jordán y llegaban a escuchar a Juan el Bautista predicar el Evangelio. Y lo mismo hacía Juan, y les decía a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo Jesús, cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, cuando empezó a trabajar en su ministerio, también Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora vemos nosotros acá los discípulos de Cristo seguir el mismo patrón, el mismo ejemplo. Y aquí vemos nosotros que los discípulos de Jesús, yendo, dice el versículo 7, predicaban ellos diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ya pasaron más de 2023 años, iba a decir 2023 años, que Jesús comisionó a estos varones para predicar las buenas nuevas de salvación. En el 2023, el Señor nuevamente nos hace ver a cada uno de nosotros que el reino de los cielos cada vez está más cerca. 2023 años han transcurrido y el reino de los cielos cada vez está más cerca. La venida de Jesús está cada vez más cerca. Y aquí nosotros vemos a Jesús dándoles esta misión a los 12 discípulos, a predicar el Evangelio. Pero me llama mucho la atención cómo Jesús les comienza a ellos a decir qué es lo que ellos van a hacer. Por eso que cada uno de nosotros, cuando hay duda en nuestro corazón, cuando hay quizás momentos en que no sabemos qué es lo que vamos a hacer, fácil, solamente nosotros tenemos que preguntarle al Señor, y Él, a través de su palabra, Él nos puede guiar a nosotros para hacer qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Vemos nosotros aquí a Jesús decirle a sus discípulos, a los 12, dice el versículo 5, envió Jesús y les dio, ¿qué dice? Instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Vemos nosotros aquí Jesús mandarles a sus discípulos a ir a predicar a los israelitas, a los de la casa, a los judíos. No era el momento, no era el tiempo todavía de que el evangelio fuese predicada a los gentiles en ese momento. Y vemos nosotros a Jesús comisionar a sus discípulos, decirles a ellos que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense que no han cambiado mucho los tiempos en que nosotros vivimos. Los apóstoles de Jesús fueron y predicaron el evangelio a los judíos. Muchos creyeron y como muchos no creyeron. Muchos de ellos endurecieron su corazón y no quisieron recibir las buenas nuevas de salvación. Y los tiempos casi no han cambiado nada hoy en día. Hay mucha gente que en estos últimos tiempos están perdidas y ya forman parte de la iglesia del Señor. Pero se han enfriado, se han debilitado, se han apartado de los caminos del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros hoy en día el Señor nos pide de igual manera a animar, a alentar a estas personas para que vuelvan a la casa, para que vuelvan a buscar de la presencia del Señor. Hay tanta necesidad en el mundo que nos rodea que el diablo ha sido tan sutil en su forma de hacer que muchos cristianos se hayan enfriado espiritualmente. Mucha gente ha dejado de buscar al Señor y viven sin Dios, sin esperanza. ¿Sabe que a Jesús le agrada cuando cada uno de nosotros nos encontremos con alguien, que le demos una palabra de ánimo, una palabra de aliento y de invitarlo de volver a casa, de volver a la iglesia, de reconciliarse con el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor, así como en ese tiempo con sus discípulos, Él esperaba que los israelitas creyeran en Jesús. El Cristo enviado por el Dios el Padre para traer salvación, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. De igual manera, hoy en día, nuestro Señor Jesucristo, Él espera que cada uno de nosotros compartamos la palabra del Señor, compartamos la invitación a las personas que se han alejado de los caminos del Señor. Y claro, es nuestro deber y es menester que cada uno de nosotros evangelicemos y compartamos el evangelio a muchos que no conocen todavía el evangelio de Jesús. Amén. Porque sabe que Dios es amor. Y la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, dice el libro de Juan. De tal manera Dios amó al mundo. Y así como ama a los que se han ido de casa, así como ama a las personas que se han debilitado, ama también a aquellos que están perdidos, sin Dios, sin esperanza. Y el deseo del corazón de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y estamos viviendo tiempos difíciles y el reino de los cielos cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos ver esta forma que Jesús tuvo para enseñarle a sus discípulos, que es la misma forma que Él lo puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia. Amén. Y nunca va a cambiar. Lo único que ha cambiado en estos últimos tiempos, si usted se da cuenta, son las políticas, son las modas, son las costumbres. Y lo peor es que todo está cambiando para mal, nada está cambiando para bien. Y cada uno de nosotros somos llamados como discípulos de Cristo a recibir esta misión
como Dios le dio la misión a los 12, Jesús le dio la misión a sus 12 apóstoles, de igual manera hoy en día Él quiere seguir comisionando la vida de cada uno de nosotros. Y no nos cansemos de invitar a la gente, no nos cansemos de invitar a aquellos aunque no quieran, aunque se enojen. Sí, ponen una cara de limón, como dice, me acordé de Eliseo, que siempre cantaba un canto con cara de limón. ¿Verdad que me acuerdo? De veras, ponen una cara así toda amargada, como que la invitación que uno les hace fuera para causarles un daño, un mal, cuando en realidad la invitación de acercarse al Señor es para que el reino de Dios, para que la voluntad de Dios pueda hacer efecto en su vida y ellos puedan obtener la vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay mucha gente que no le entiende así. Pero nuestro deber, nuestro trabajo de cada uno de nosotros es de seguir invitando a esas personas y orar por ellos para que en el momento menos esperado, acuérdense que para nuestro Dios no hay nada imposible, ¿verdad que no hay nada imposible para nuestro Dios? Y la Biblia dice que para aquel que cree, todo le es posible. Si nosotros creemos en el poder de Jesús, en la autoridad de Jesús de poder cambiar la vida de las personas, Él lo puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque nos cambió a nosotros. Me cambió a mí el Señor. Cambió mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. En estos días yo hablaba con alguien, es un pastor que lamentablemente ya ha caído de la gracia, y porque él me dijo, no, yo fui pastor, dice, pero ya no ejercí más. Y me dijo un comentario, ¿sabe por qué? Me dijo, porque yo he visto, dijo, que hay muchos cristianos, dice, que lamentablemente, dice, están buscando al Señor, están sirviendo al Señor, dice, pero no logran como realizar lo que se proponen. Entonces me quiso hacer entender él de que cuando él se alejó, se apartó, como que su vida comenzó a cambiar, no sé si económicamente o materialmente, no me lo dijo, pero eso fue lo que me hizo entender. Y yo le dije una cosa a él, ¿sabe qué le digo yo? Muchas veces Dios permite situaciones en la vida de muchos cristianos, pero muchas veces Dios lo hace para probar si verdaderamente nosotros somos discípulos de Cristo o estamos sirviendo a Cristo, como lo hicieron muchos de los que lo seguían a Él, que lo seguían porque había de qué comer. Hubo un momento en que Jesús les dijo a ellos, ustedes me siguen por lo que reciben materialmente, porque Jesús, imagínense la cantidad de gente que Él alimentó con aquellos 3 pececillos y aquellos panecillos, y no solo lo hizo una vez, sino que lo hizo otra vez en otro lugar. Y la gente siempre estaba siguiendo al maestro, pero lo estaba haciendo por interés. Pero vemos nosotros la diferencia entre esa clase de discípulos a estos discípulos que Dios los estaba a ellos comisionando para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 8, cuando yo leía esto y me daba cuenta de la autoridad que Dios les dio a sus discípulos, y esa misma autoridad Dios nos los da a cada uno de nosotros. El asunto es que muchas veces nosotros tenemos que hacer lo que aprendimos en la escuela dominical. Tenemos que aprender nosotros como a hacer que nuestra fe sea una fe genuina en el Dios en que nosotros servimos. Amén. Porque de lo contrario no van a suceder un milagro. Entre una plática entre hermanos del fin de semana comentábamos que por qué ahora ya no se ven milagros. Y no se ven milagros no es porque el Jesús a quien servimos no tiene el poder para hacerlo. Él sigue siendo el mismo. El problema es la falta de fe y de confianza en Jesús. Se ha perdido mucho en estos últimos tiempos. El hombre confía más en el hombre confía más en lo material y no confía en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros
meditamos en su palabra, nos damos cuenta que cuando Él comisiona a sus discípulos, a los que les sirven a Él, Él les dice lo que dice las Escrituras. Vean lo que dice el verso 9, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos. Y por cierto, en la noticia salió de que habían ciertas personas que se habían enfermado de lepra. Imagínense, lepra en este tiempo, en el 2023. Ya tenía años que habíamos escuchado de lepra. Lepra solo lo habíamos leído aquí en las Escrituras. Ya no se había oído, pero las noticias están diciendo de que hay personas que tienen lepra. Imagínense usted, en los tiempos que estamos hoy en día. Sanad enfermos, limpiar leprosos. Imagínense que venga un leproso y diga: no es que la Biblia dice que los cristianos tienen la autoridad de sanar leprosos. ¿Qué haríamos nosotros? Como dijo el pastor el otro día en la prédica, él decía: ¿qué pasaría si viene un endemoniado? ¿A poco usted va a decirle al endemoniado: espérame aquí que voy a hacer 3 días de ayuno y oración? Y ya luego pues vengo y echo fuera al demonio. Y fíjese que si nosotros analizamos cómo debemos vivir nosotros nuestra vida como discípulos de Cristo, debemos ser fervientes en la presencia del Señor. Debemos ser discípulos constantes en la oración y en la lectura de su palabra. Porque si nosotros oramos pero no leemos la palabra, estamos a medias. Como dicen en mi país, estamos sancochados. Como dicen, hay una palabra que dicen en El Salvador, ¿cómo es? Camagua, ni camagua ni algo así. Entre camagua y elote, no sé qué es eso. Pero es como que si algo que no está maduro y todavía como que está crudo o algo así. Cuando el Señor nos llama a nosotros para servirle, nos quiere hacer ver la necesidad que debe haber en nosotros de ser constantes en Él. Porque siendo constantes en Él, nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios. Porque creemos en Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Creemos en su palabra, creemos en que Él es poderoso, y su palabra dice que si creyeres, verás la gloria de Dios. Eso es lo que dice Jesús. Dice aquí: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Ahora viene a mi mente de que hubo una hermana que contaba al pastor que cada vez que oraba por los enfermos, en vez de sanarse, morían. Y ahora, ¿cómo le haríamos nosotros para resucitar un muerto? Fíjese que cuando nosotros, si nosotros pensáramos y analizáramos, permíteme. Que yo estoy sudando. Si nosotros pensáramos un momento cómo Jesús trabajó, no sé si a usted le gusta estudiar la biografía de Jesús. Jesús resucitó a Lázaro, lo resucitó de los muertos. Ya tenía 4 días de estar en la tumba. Las hermanas de Lázaro le dijeron a Jesús: ya viene. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, obró grandes milagros y prodigios. Jesús, Él dio el ejemplo, y no solamente dio el ejemplo, sino que nos ha dado a nosotros esa autoridad de igual manera. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Muchas gracias. Y nosotros, hermanos y hermanas, fíjense que nosotros somos privilegiados. Usted y yo tenemos gran privilegio. Solamente nosotros tenemos que creer. Solamente nosotros tenemos que confiar en su palabra. Dice la palabra del Señor: resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. ¿Y qué es lo que hemos recibido nosotros de gracia? Algo
impactante en nuestra vida que nosotros hemos recibido de gracia es el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Y lo que quiere decir aquí Jesús es que así como nosotros hallamos gracia ante los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque alguien se tomó la molestia de predicarnos o de hablarnos del Evangelio de Jesús, de hablarnos del reino de los cielos, y creímos, y como creímos, aquí estamos nosotros hoy en día sirviéndole a Él. Y así como nosotros recibimos de gracia esta salvación tan maravillosa, de igual manera nosotros debemos compartir con los demás. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, porque les estaba dando la comisión de ir y hablar del Evangelio. La gente nos va a rechazar porque nos va a rechazar. La gente, muchos de ellos vienen o nos reciben nuestra invitación, y muchas van nomás para pasar el tiempo o nomás para ver qué hay o qué pasa. Pero hay mucha gente que no van a querer, pero va a haber gente que Dios va a trabajar en su corazón y les va a dar la convicción de creer en el Evangelio. Por eso que nosotros no nos debemos de cansar, nosotros no debemos de descansar, sino más bien debemos aprovechar todo momento, todo tiempo de hablar de Jesucristo a la persona, porque de gracia nosotros lo recibimos y debemos de dar también por gracia y compartir con todos aquellos que tienen esa necesidad, porque hay mucha gente que tiene esa necesidad, mucho. Nuestros compañeros de trabajo, yo andaba escuchando música en el trabajo, siempre escucho música cristiana, y ahí subió uno, como vio que música cristiana tenía yo ahí, regresó, fue a traer un Bluetooth grandote y lo conectó y le dio a todo mecate ahí. Y luego ya se fue como ir a hacerme ver si me molesté o no. Y cuando se acerca me dice, oye maestro, me dice, ¿no le molesta mi música? No, ¿por qué me iba a molestar? Le digo yo, no me molesta. Ok, porque me dijo de que hubo otro que era cristiano y que se molestó con él y que le habló muy feo y le dijo que apagara esa música. Le digo, no, yo no me molesta. De todas maneras, yo ni caso le hago, le digo, yo ando trabajando. Mi mente está en mi trabajo, mi corazón está con Cristo. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer cuando hay situaciones así. Porque el enemigo quiere ver a ver si nosotros comenzamos a pelear con la gente y decirle, no, apaga lo que yo no quiero. Porque eso es lo que la gente espera, que haya ¿cómo le dicen? Discusión, o que haya enemistad. Y al final, al ratito, ahí estaba hablando con él, ya después como que hablándole del amor de Dios, así como un poquito más, como dicen, así de poquito en poquito. Porque imagínense si nosotros tomamos una actitud mala o nos enojamos, ahí el enemigo va prácticamente a ganar en vez de que nosotros ganamos. Entonces dicen las Escrituras aquí que lo que de gracia hemos recibido debemos dar de gracia. Luego dice el verso 9, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto no quiere decir que usted no va a trabajar, porque no, si yo voy a predicar o voy a trabajar en el Evangelio, pues Dios me va a dar, olvídese que va a ser así, porque a lo que se refiere aquí las Escrituras es que Dios a nosotros nos ha dado sabiduría para poder hacer las cosas. Amén. Y por eso la Biblia dice, cuando usted lee el libro de Eclesiastés, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y para hablar del Evangelio de Jesucristo, la persona tiene su tiempo. Y cuando nosotros cedemos nuestro tiempo para hablar del Evangelio, cedemos nuestro tiempo para servir al Señor,
cedemos nuestro tiempo para leer la Escritura, cedemos nuestro tiempo para orar, prácticamente cedemos nuestro tiempo a la voluntad de Dios siempre. ¿Sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo con esa actitud? Estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, amén, amén. Y luego dice la Escritura que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Y cuando Jesús les dice a ellos que no tienen necesidad de llevar todo, porque Jesús se iba a encargar de lo que ellos iban a necesitar en el camino, y Jesús lo hizo. Más adelante, si seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que ellos llegaron, regresaron, dice, maravillados. No sé si usted ya lo ha leído alguna vez, si no, yo le invito a que lo lea y se va a dar cuenta que lo que pasó con ellos por haber escuchado, por haber confiado en todas las instrucciones de Jesús, Dios se glorificó en la vida de estos hombres. Dice el versículo 11: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Por eso no nos debemos preocupar nosotros cuando recibimos rechazo o desprecio. En una cierta oportunidad me contaron de que quería ir a visitar a una hermana, a una persona, y la persona, en vez de decirle, oh, sí, pasa adelante, ¿verdad?, me vienes a visitar, no, lo que hizo es que no tengo tiempo y pum, cerró la puerta. A muchos nos ha pasado así. Y lo que debemos hacer nosotros, dice aquí la Escritura, que cuando nosotros queremos ir a un lugar, Dios sabe que queremos llevar bendición a ese lugar para predicar el Evangelio, para ir a orar por esas personas. Pero si no nos aceptan, de igual manera nosotros bendecimos a esas personas. Si esas personas rechazan esa bendición, lo que significa es de que de igual manera Dios a nosotros nos va a bendecir. De igual manera Dios a nosotros nos va a dar paz, gozo, tranquilidad en nuestro corazón. Si ellos no lo quisieron, ellos lo perdieron. Amén. Porque Dios quiere bendecirnos a todos por igual. Dios quiere darnos paz, esa paz que Jesús ofrece hoy en día, en donde Jesús dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se los doy como el mundo lo da. Porque hay muchas familias que han cambiado su vida, ha cambiado su forma de vivir, ha cambiado su forma de ser, porque ellos le abrieron las puertas a Jesús. Y cuando Jesús entró a través de aquella persona o a través de usted en aquel lugar, la paz de Cristo comenzó a reinar en ese hogar. Y Jesús comienza a transformar y a cambiar la vida de la gente. Pero cuando la gente no lo acepta, no debemos preocuparnos nosotros. ¿Sabe qué debemos de hacer nosotros? Es seguir orando por esas personas. Seguir clamando misericordia por la vida de esas personas, porque tarde o temprano, si ellos son hijos, ¿qué dice la Escritura? Con lazos de amor el Señor tarde o temprano los va a traer. Tarde o temprano los va a traer. Si no, imagínense nosotros como testimonio, por lo menos yo, que por muchos años haciendo la vida a la manera mía, pero llegó un momento que el Señor dijo, no, que tengo que regresar a casa, y regresé a casa, como el hijo pródigo. Y el Señor lo ha hecho lo mismo con muchos de nosotros, y lo mismo el Señor puede hacer con muchos que se han ido de la casa, que se han ido de la iglesia, y que si ellos son hijos, el Señor se va a encargar de traerlos de nuevo. Por eso nosotros debemos invitarlos. Debemos decirles, te esperamos, aunque nos digan, sí, ahí vamos a llegar, y pasa un mes, un año y nunca aparecen. Los vuelve a encontrar uno al año. Oye, ¿cuándo vienes a decir? Sí, voy a llegar. Y pasan otros meses y nunca. Pero seguimos invitándolos.
Y sabe que todo eso que nosotros hacemos al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo algo que es el deseo del corazón de Dios, que es el deseo del corazón de Jesús, de alcanzar las almas que viven perdidas, sin Dios, sin esperanza, que viven divagando como ovejas sin pastor. Sí, ahí están ovejitas que dicen: no, yo creo, yo oro, yo aquí en mi casa, yo aquí en mi cuarto, yo. Ellos dicen que son cristianos, pero sí son cristianos, pero son ovejitas que no tienen, están fuera del redil. Están fuera del redil. Y cada uno de nosotros debemos orar por esa gente. Cuando nos acordemos, oremos por ellos. Sigamos orando por las almas caídas. Y sigamos orando por las almas que aún están perdidas, sin Dios, sin esperanza. No nos cansemos de orar. Va a llegar un momento que Dios va a obrar en el corazón de estas personas y van a salvarse. Amén. Van a salvarse. ¿Por qué? Dice Santiago que la oración del justo puede mucho. La oración de fe que nosotros hacemos para orar, para clamar misericordia por las almas, está delante de la presencia de Dios. Amén. Nuestras oraciones no son en vano, mi hermano, mi hermana. Un día alguien oró por nosotros. Yo me acuerdo en la oración de mi madre. Yo no sabía que las escrituras dicen que las oraciones están delante de la presencia de Dios. Dice, están en unas copas de oro. Ahí están, en las oraciones de los justos que estuvieron orando por nosotros. Mi madre ya había fallecido, ella, varios años, cuando yo volví a regresar a la iglesia. Y el Señor me dio una profecía a través de una sierva del Señor y me dijo de que por las oraciones de tu madre que están delante de mí, por eso dijo el Señor que Él tuvo misericordia y me volvió a traer al Evangelio nuevamente. Y el pastor lo predicó el otro día, cuando él habló de la oración. Él dijo que lo leímos, que las oraciones de todos los justos están delante de la presencia del Señor. Si son oraciones para demandar salvación por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por algún hermano o alguna hermana, está delante de la presencia de Dios. Tarde o temprano Dios va a obrar a través de ver el clamor de cada uno de nosotros. Amén. Por eso que nosotros debemos seguir orando constantemente, clamarle al Señor misericordia para que levante a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y prediquemos, sigamos predicando, como dice el pastor, hablemosle del Evangelio a las personas que nos rodean en nuestro trabajo. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena. Nos van a llamar locos. Como dijo el patrón donde estoy trabajando ahorita, dijo, no, él también, dijo, parecía al otro que escuchaba mucha música cristiana. Él también escucha, dijo. Nomás que él no le da mucho volumen como el otro, dijo, porque creí que había otro que también competía con los trabajadores y le daban volumen y hacían un arroz con mango, dijo. Y hay gente que está nada más observando la actitud de nosotros. Es ahí donde nosotros debemos aprovechar. Yo aprovecho a decirles que hay necesidad de que ellos conozcan a Jesús, para que se den cuenta de que todos aquellos que tratan de servir o de buscar a Dios o de temer el nombre de Dios no lo están haciendo en vano. Amén. Porque tarde o temprano cada uno de nosotros recibiremos nuestra recompensa de parte de Dios según cómo nosotros hayamos actuado. Por eso que cada uno de nosotros somos siervos enviados por el Señor. Así como Jesús envió a sus 12 para ir y predicar y les dio esta autoridad de sanar enfermos, de limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y esa misma autoridad el Señor nos lo puede dar a cada uno de nosotros. Es más, nos lo ha dado, pero nosotros somos los que tenemos que comenzar
a creer un poquito más en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque dice la Escritura que todo lo que está escrito en este libro está escrito para cada uno de nosotros. Amén. Y eso significa de que si el Señor lo tiene en su palabra, está en su palabra, es porque esta palabra sigue estando vigente hoy en día. Amén. Y nosotros debemos creerle a Dios cada día más, cada día más. Así no vamos quizás nosotros a tener la oportunidad de tener el don de sanidad, el don de poder echar fuera demonios. Pero ¿sabe cuál es lo más maravilloso que debemos de tener nosotros en nuestro corazón? Es el temor de Dios en nosotros. Y amarle a Él sobre todas las cosas. Porque también hay un versículo en la palabra del Señor, dice que cuando vamos a llegar en aquel día, y aunque le vamos a decir al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, levantamos muertos, el Señor puede decirnos, apartados de mí, no los conozco. Por eso que nosotros debemos comprender que Dios nos ha dado toda autoridad a cada uno de nosotros. Pero la autoridad más grande que Dios ha puesto en nosotros es que nosotros aprendamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si usted es una mujer, un hombre temeroso a Jehová, Él lo va a bendecir de tal manera que usted va a tener la oportunidad de ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Y que nuestra fe no claudique. Así pasemos por situaciones difíciles, así pasemos por luchas o por pruebas. Sigamos viniendo a la iglesia. No se preocupe por la cantidad. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí voy a estar en medio de ellos. Así que el que no quiere sentir la gloria o la presencia de Dios, porque no quiere, porque el Señor está aquí. Es más, no solo se hace presente aquí, la Biblia dice que Él mora en nuestro corazón. Nosotros somos morada de su presencia. O sea, si no sientes o te sientes débil, simplemente doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos aliente, que nos levante, que nos restaure. Amén. Y Él lo hace, Él lo hace. Amén. Porque Él es bueno. Recordemos que Él es tan bueno, tan bondadoso, que se entregó a sí mismo Él por amor a cada uno de nosotros. Y Él entregó su propia vida solo para salvarnos. ¿Cómo no nos va a dar Él lo que nosotros le pedimos si nosotros hay temor en nuestro corazón delante de Él y nos esforzamos por buscar su presencia? Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu gran misericordia. Gracias, Dios, por esta comisión que tú has puesto en cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos hace ver el ejemplo que tú nos diste a cada uno de nosotros, Señor. Así como Juan el Bautista comenzó a predicar el reino de los cielos se ha acercado, de igual manera tú, Señor Jesús, hablando de esa bendición, Señor, del Evangelio. Ahora vemos a tus apóstoles, Señor, llevar, Dios mío, el Evangelio a aquellos lugares, hablarles a la casa de Israel, Señor. Ahora nosotros queremos seguir predicando, queremos seguir anunciando, queremos seguir orando por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Queremos seguir, Señor, proclamando las buenas nuevas de salvación. Que no nos cansemos, Señor, sino más bien podamos, Dios mío, entregar nuestra vida en tus manos y que tú puedas ser nuestra fortaleza. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros. Bendice a los que estamos reunidos en este lugar, a los que nos ven a través de este medio de comunicación. Bendice a cada familia, que tu palabra, Señor, pueda redarguir el corazón de tus hijos e hijas. Levanta al caído, fortalece al debilitado, sana al enfermo en el nombre de Jesús. Ten misericordia, poderoso Dios. Guarda nuestra salida como guardaste nuestra llegada, y que tu ángel acampe a nuestro alrededor, nos guarde y nos defienda. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Que Dios les